Muy buenas tardes. El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Centro Cultural Atarazanas, tiene el agrado de presentar Historia, Cultura y Patrimonio del Sotavento con el doctor Alfredo Delgado Calderón. El doctor Alfredo Delgado Calderón es antropólogo y arqueólogo por la Universidad Veracruzana. También es doctor en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es autor y coautor de varios libros como Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, también el recetario indígena del sur de Veracruz, Las músicas que nos dieron patria e Historia General de Veracruz, entre otros títulos. Actualmente es profesor investigador del Centro INA Veracruz. Sean bienvenidos todos. Mira, el Sotavento es una región histórica. En general, es un término marinero. Cuando se habla de Sotavento y Barlovento, no estamos hablando de un punto geográfico en específico, sino de dónde soplan los vientos dominantes y el lado contrario. Entonces, es un término marinero para ver en un barco, el barlovento es de donde está soplando el viento y el sotavento es el lado contrario. De manera que en las embarcaciones, pero también en las islas y en los puertos, va a haber un barlovento y un sotavento, porque es importante determinar la dirección del viento. Entonces, cuando se habla, en el caso de Veracruz, del sotavento, se considera el puerto como si fuera un barco anclado en la costa, el puerto de Veracruz. Los vientos dominantes están al norte, por tanto, el barlovento está al norte, y hacia el sur está el sotavento, el lado contrario a donde azota el viento. Entonces, Veracruz va a definir dos regiones muy importantes. Veracruz, no olvidemos que fue la puerta de entrada de la Nueva España y uno de los principales puertos de América. Entonces, durante 300 años, la dinámica del puerto de Veracruz definió a estas dos regiones, Barlovento y Sotavento. ¿Por qué? Porque por ahí entraban, por Veracruz, hacia la Ciudad de México y las demás intendencias de la Nueva España, todas las mercaderías, y por ahí salían todos los productos que se llevaban a Europa, desde el oro y la plata hasta productos como la grana cochinilla, el cacao, el ixtle, en fin, todo lo que producían las comunidades indígenas y claro, también villas y ciudades españolas. Entonces, esta ciudad necesitaba consumir también porque no tenía en ese momento en los alrededores tierras de cultivo. Casi todo se usó para la cría de ganado. Entonces, todo lo que consumía la ciudad le llegaba de fuera. Entonces, vamos a tener una dinámica donde norte y sur van a alimentar tanto a la ciudad de Veracruz como a las ciudades del altiplano, específicamente Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, los reales de minas como Pachuca e incluso Cuernavaca y Tasco. En el caso del Sotavento, hacia el sur, que se consideraba que iniciaba en la punta de Antón Lizardo hacia abajo, incluyendo todo el sur de Veracruz, parte de Oaxaca y parte de Tabasco, el producto que más va a exportar es el ganado. Se llevaban miles de cabezas de ganado para el consumo de estas ciudades. Entonces se van a establecer muchas haciendas ganaderas, de ganado mayor le llamaban, ganado bovino, que tenían miles de hectáreas de extensión y se van a llevar este ganado, que en general era un ganado salvaje, ganado cimarrón, se van a llevar los hatos ganaderos
por caminos ya establecidos que inician desde la Villa del Espíritu Santo, que era la cabecera de la Alcaldía Mayor, pasando por Acayucan, San Juan Evangelista, siguiendo hacia Cosamaloapan, subiendo a Tlaliscoyan, a Orizaba y después a Puebla. Entonces, ¿quiénes van a llevar ese ganado? Los vaqueros negros y mulatos. Esa dinámica va a ir conformando al sotavento. Por eso el sotavento se va a ir conformando como una región distinta. En cambio, el barlovento, si bien tiene una cultura particular, no logra cuajar como una región, sino que más bien vamos a hablar de la Huasteca. La Huasteca que en la actualidad hablamos de 4 o de 7 Huastecas según el concepto que tengamos, y del Totonacapan, que ahí van a predominar las culturas indígenas. En el sotavento, la cultura afromestiza se superpone a las distintas etnias. A grandes rasgos es lo que podemos decir de este sotavento histórico. Esta confusión se da en los años 40 y 50, cuando empiezan a salir el son jarocho, que después se le empieza a denominar de blanco, que es un son jarocho que se estiliza y que se empieza a incorporar a las películas, a los ballets folclóricos, y entonces se empieza a hablar de los sones del sotavento, pero eran grupos, los que iban eran grupos de Veracruz, de Medellín, de Alvarado, de Tlacotalpan, entonces, y músicos de todas esas regiones, y entonces cuando se hablaba de sones del sotavento, se hablaba como sinónimo de la cuenca del Papaloapan. Pero eso es un concepto muy reciente, que claro, en términos de generaciones, pareciera que es muy antiguo, pero no, se dio en los años 40. Entonces, se empieza a quedar esa idea de que el sotavento es la cuenca del Papaloapan. Además, no olvidemos el famoso proyecto de la cuenca, el proyecto de la impulsora de la cuenca del Papaloapan, que va a dejar ese concepto muy arraigado, pero históricamente el concepto de sotavento abarca todo el sur de Veracruz, parte de Oaxaca y parte de Tabasco. Incluso en los documentos coloniales se incluye muchas veces en este sotavento histórico a las alcaldías de Teutila, que es ya en el actual Oaxaca, y Huimanguillo, la parte que hoy es Huimanguillo en Tabasco, perteneció de hecho a Veracruz, era parte de la alcaldía mayor de Acayucan. Entonces, ¿qué es lo que unifica a esta región? Bien, hay una idea, por ejemplo, que ha planteado nuestro amigo, el antropólogo Román Güemes, que la Huasteca llega hasta donde llega el huapango y el zacahuil, es decir, el son huasteco y el zacahuil. Bueno, de manera similar, podríamos decir que el sotavento llega hasta donde llega el son jarocho o el fandango y el popo, con sus asegúnes, porque vamos a encontrar seguramente que hay lugares fandangueros donde no hay popo, o hay una variante del popo. Lo mismo va a suceder en la Huasteca con el zacahuil. Entonces, pero a grandes rasgos es algo que va a definir. Claro, es una manera de simplificar un concepto, porque en la realidad los elementos de identidad de las regiones son mucho más amplios, y sobre todo una región se define por sus relaciones al interior. Es muy difícil definir una región, o sea, pero la percibimos cuando salimos de nuestra región donde hemos vivido y vamos a otras ciudades, a otros pueblos, nos damos cuenta de que hay algo que es distinto en la manera de hablar de la gente,
de comportarse, en lo que es importante para ellos. Nada más viendo los nombres de las calles, las escuelas, los ejidos, nos damos cuenta de que ya hay algo diferente. Para nosotros en el sur de Veracruz es muy común escuchar nombres como Miguel Alemán González, el general Miguel Alemán González, Hilario C. Salas, La Malinche, Pedro Carvajal, en fin, tantos personajes que reconocemos históricamente como nuestros. Pero si salimos, ya no nos identificamos con los nombres que vamos escuchando en otras regiones. Entonces, ¿por qué? Porque las regiones son producto de un devenir histórico. Hay un proceso histórico de largo plazo que va conformando estas regiones. Las regiones no se definen ni por la naturaleza, ni tienen límites establecidos. Las regiones van a cambiar con el tiempo, a veces van a reducirse, a veces van a ampliarse, y no tienen una frontera que digamos, después de tal pueblo ya empieza otra región. No, los límites son flexibles. Entonces, las regiones son muy difíciles de definir. Es más fácil decir qué es lo que conforma una región. Cuando llegamos a otro estado, siempre empezamos a pedir la comida que lo define, la comida típica. Y hablar de comida es hablar de procesos también, de agricultura, de comercio, de costumbres, de fiestas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en el Sotavento? Bueno, aparte del popo, vamos a tener toda una serie de tamalitos que nos van a definir el chanchamito, los tamalitos de chipile, los tamalitos de frijol, los tamales de capita, en fin, y vamos a tener algunos otros guisados, algunos atoles, una gastronomía muy rica, por ejemplo, en torno a los tubérculos, que hay otras regiones que los tienen también, pero la manera de prepararlos, la manera de apropiarse, el ciclo de fiestas en el que la comida, la música, la danza, la versada va a intervenir, es muy distinto. Es lo que va formando, va dándole estructura a una región. Un elemento que es importante, ya mencionaba las culturas prehispánicas, es la cultura olmeca, la cultura madre de Mesoamérica. Pocas regiones tienen una profundidad histórica como el sur de Veracruz. Aclaramos nuevamente, el Sotavento incluye parte de Tabasco y de Oaxaca, porque algunos dirán, bueno, pero a ver, Tabasco también tiene la cultura olmeca. Bueno, es que Tabasco forma parte de ese Sotavento, esa parte de los agualulcos tabasqueños forma parte del Sotavento. Y a grandes rasgos lo que fue el área metropolitana olmeca conforma justamente ese Sotavento, porque tiene tiene procesos de larga duración de miles de años. Entonces, no lo vemos, pero dejó su huella. ¿En qué? En una cultura fluvial, por ejemplo, que si nos salimos un poquito de las ciudades, la mayoría de rancherías va a tener gente que sabe pescar, que sabe hacer atarrayas, que va a tascolear con arredejón, que conoce todos los pescados, que sabe manejar cayucos, que conoce los arroyos, los esteros, que tiene que cruzar los ríos. Las pangas son una realidad cotidiana para nosotros, aunque cada vez las van abandonando más por la construcción de puentes. Entonces vamos a tener una cultura fluvial de miles de años, pero también dejaron su impronta, por ejemplo, muchas creencias y prácticas tradicionales, entre las que vamos a tener
a nuestros queridísimos chaneques. Los chaneques, que son los espíritus que cuidan los bosques, que cuidan las cuevas, las lagunas, ciertos accidentes geográficos como los cerros, por ejemplo. Entonces, muchos dicen que dudan de los chaneques, pero a todo mundo aquí les gusta hablar de ellos, y muchos dicen que los han visto. Yo no sé si es cierto, pero los chaneques son un tema omnipresente en las conversaciones del sur de Veracruz. O sea, hay una rica mitología en torno a ellos, y los vamos a tener representados en los altares olmecas de San Lorenzo Tenochtitlan. Vamos a tener figurillas que representan a estos seres mitológicos que están relacionados con la naturaleza. Y abajo del volcán de los Tuxtlas vamos a tener al gran Chane, que es el rey de los chaneques. Y va a haber un sincretismo religioso porque se cree, por ejemplo, que los venados son el ganado de San Antonio, y San Antonio tiene ese ganado justamente abajo del volcán de San Martín Tuxtla. Entonces, eso por mencionar un ejemplo. Otro, los culebreros. Vamos a tener la creencia en los culebreros en todo el sur de Veracruz, en la zona de Tustepec, en Oaxaca, por ejemplo. Históricamente, en crónicas del siglo XIX, vamos a encontrar que esos mismos culebreros van a estar limpiando las milpas, van a estar limpiando los potreros, y desde tiempos olmecas los vamos a ver representados también en esculturas, en relieves, donde vemos a sacerdotes manipulando serpientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habían dominado ya esto, y entonces vamos a tener una rica tradición en torno a las serpientes, no solamente de creencias mágicas, sino también en términos de medicina tradicional, el preparado de bebidas que contrarresten el veneno de la serpiente. Entonces, vamos a tener estos elementos históricos muy presentes. Pero hay otro elemento muy importante, que es el que vertebra a todo el Sotavento, que es la cultura fandanguera. O sea, puede ser que en alguna región no tengan chaneques ni tengan culebreros, pero van a tener jaraneros. Aunque hubo un momento, algunas décadas, en que la cultura fandanguera vino a menos, no se perdió del todo, siempre estuvo presente. Entonces, en la actualidad se ha recuperado y vamos a tener fandangos casi en todas las rancherías. Yo me atrevería a decir que somos una de las regiones musicales más ricas, no de México, sino de América Latina. Aquí vamos a encontrar literalmente miles de jaraneros de todas las edades, desde niños de 3, 5 años hasta abuelos de 90. Vamos a encontrar mujeres cantadoras, bailadoras, jaraneras, requinteras, y va a haber fandangos todo el año, prácticamente todos los días, en alguna región, en algún poblado al interior del Sotavento, va a haber algún fandango. Entonces, la cultura fandanguera no es nada más la música, el baile, sino es todo un complejo cultural. Alrededor del fandango se mueven técnicas de construcción de jaranas, creencias en torno a los cedros o a los árboles que hay que cortar, técnicas tradicionales de labrar, herramientas especiales, se mueven también todo un calendario de fiestas, hay creencias míticas, también tienen que ver los chaneques en todo esto. Hay también una gastronomía festiva que está relacionada con los fandangos. Entonces, es muy, muy rica la cultura que se mueve en torno a los fandangos jarochos.
hay gente que considera que ser del Istmo es sinónimo de ser oaxaqueño. O sea, porque la cultura ixmeña está muy presente y es muy fuerte. Y entonces a nivel nacional esas imágenes de las tehuanas, de la música, de los personajes ixmeños es muy fuerte. Sin embargo, Veracruz y Oaxaca comparten el Istmo casi a partes iguales. Entonces, una parte del Sotavento efectivamente está en el Istmo, pero quienes viven en el Istmo veracruzano no se asumen como ixmeños. Son del Istmo, pero no son ixmeños. Los ixmeños se consideran la gente del Istmo que nació en Oaxaca. Aunque en Veracruz, en el Istmo veracruzano, haya muchas colonias de Juchitán, de Tehuantepec, de Salina Cruz, especialmente en algunas ciudades petroleras como Minatitlán, Nanchital, Agua Dulce, Coatzacoalcos, vamos a encontrar muchas colonias ixmeñas, pero prácticamente en todo el Istmo veracruzano. Las vamos a encontrar también en Acayucan, en Jaltipan, en todos lados, hasta en San Pedro Sotiapan, que es un municipio indígena. Entonces, vamos a encontrar la presencia ixmeña, pero la cultura ixmeña se reconoce inmediatamente. Es otra región, es otra cultura, de ahí que haya dos conceptos, uno muy afortunado del maestro Guido Munz, que cuando se hablaba del Istmo, él dice, espérense, a ver, hablar del Istmo parece que estamos hablando de una sola región, en realidad son dos, y entonces él establece Istmo veracruzano e Istmo oaxaqueño. Y cuando el Ciesas con la maestra, la doctora Emilia Velázquez y el doctor Hipólito Rodríguez, Eric Leonard también, plantean retomar, revisar este concepto del Istmo, finalmente se concluye que el Istmo es una región inasequible, parece una región en construcción. Geográficamente parece que tenemos un Istmo que debería ser una región geográfica y por lo tanto una región cultural, y cuando tratamos de analizarlo, sus relaciones al interior, sus elementos de identidad, se nos desdibujan y se forman esas dos regiones, Istmo veracruzano e Istmo oaxaqueño, pero en realidad el Istmo veracruzano pertenece a ese sotavento histórico que es muy interesante, y la parte de Oaxaca que sí pertenece a ese sotavento es toda la parte de Tustepec, Jalapa de Díaz, San Pedro Izcatlán, San Lucas Ojitlán, que aunque estén en Oaxaca, son jarochos. Aunque hay elementos que identifican al sotavento, hay como regiones internas o subregiones que también tienen una identidad. Y hablar de los Tuxtlas es hablar geográficamente de un macizo montañoso conformado por 3 volcanes, San Martín Tuxtla, San Martín Pajapan y Santa Marta. Y sin embargo, culturalmente son 2 regiones. Los Tuxtlas, que una parte culturalmente no solamente es montañosa, sino que también abarca pantanos y llanos. ¿Por qué? Porque abarca parte de los llanos que están hacia el norte, ya llegando hacia Alvarado, porque culturalmente son lo mismo. Y sin embargo, la parte montañosa del sur, todo lo que son los municipios de Pajapan, Tatahuicapan, San Pedro Sotiapan, Mecayapan, son indígenas, nahuas y popolucas, pero se les conoce como una región aparte y se le llama la Sierra de Santa Marta o la Sierra de Sotiapan, porque son otra cultura.
Entonces, y lo mismo sucede con los llanos. Toda la zona de Playa Vicente, Isla Rodríguez Clara, que actualmente es una zona piñera, cañera, bueno, tenían una cultura ganadera afromestiza muy fuerte en tiempos coloniales y asumen una cierta identidad que a veces sí se dan cuenta que tienen esa impronta afromestiza y otras veces no son conscientes de ello. Saben que aunque son una zona fandanguera, aunque tienen culebreros, es una región distinta. Está dentro del Sotavento, pero tiene sus diferencias con el resto del Sotavento. Entonces, lo mismo sucede con el Istmo Veracruzano. Entonces, no vamos a tener una región uniforme, homogénea, sino una región diversa, pero además esto tiene que ver con la historia y con la geografía, porque estamos en el Istmo. En el Istmo tenemos un problema de comunicación. Por una parte tenemos el macizo tuxteco, que impide el tráfico de gente y de mercaderías, y en medio tenemos otro macizo montañoso, de manera que las dos rutas principales pasan hacia la costa oaxaqueña, allá por Juchitán, Tehuantepec, y en el caso de Veracruz tenemos una franja que no somos conscientes de que es una franja muy corta de 20 kilómetros, porque en medio vamos a tener, a un lado más bien vamos a tener a los pantanos de la cuenca de Coatzacoalcos, que para un tráfico interregional no son eficientes. Entonces, hay un corredor que está conformado por los municipios de San Juan Evangelista, Acayucan, Soconusco, Jaltipan, Cozoleacaque, Coatzacoalcos y parte de Minatitlán, por donde vamos a tener en la actualidad la carretera transísmica, el ferrocarril transísmico, la carretera costera, la autopista, porque es una franja que muy corta de 20, 25 kilómetros, que es la que permite ese tráfico más o menos fluido. Entonces, eso va a propiciar una migración muy importante. Vamos a tener migraciones desde tiempos olmecas hasta la actualidad. Entonces, algo que va a definir el Sotavento justamente va a ser esa movilidad. Antonio García de León dice que es el flujo de mercaderías lo que define el Sotavento, porque por ahí se va a encajonar en este corredor. Y entonces vamos a encontrar desde tiempos prehispánicos en esa zona influencia teotihuacana, maya, después de los olmecas. Teotihuacanos, mayas, zapotecos, huastecos, totonacos, porque ahí hemos encontrado la cerámica, algunas figurillas que nos van a hablar de una diversidad de pueblos que van a estar cruzando, asentándose, desapareciendo en todo en el devenir de los siglos. Entonces es una región de 30 siglos de historia. Por aquí tuvieron que pasar, en esta estrecha franja, ya decía, desde tiempos prehispánicos, toda esta diversidad de pueblos, pero en tiempos coloniales fue una ruta que comunicaba con Guatemala y con la península de Yucatán. Toda la gente que tenía que ir a Campeche, a Tabasco, a Yucatán por vía terrestre, tenía que pasar necesariamente por San Juan Evangelista, Acayucan, Jaltipan, Cozoleacaque, Soconusco, Chinameca. Por ahí tuvieron que pasar. ¿Y quiénes eran el elemento dinámico que llevaba
las mercaderías que llevaban los tributos, los afromestizos, los arrieros, los milicianos que tenían que defender la costa. Entonces, ellos eran los que los que transitaban por aquí y muchas veces se quedaban, y los que llevaban y traían las noticias. Y estos arrieros y milicianos eran negros, mulatos, zambos, chinos, todos de origen afromestizo, con distintas mezclas de castas. Se mezclaron con indios, con españoles, incluso con moros, con judíos, que de eso se habla poco, pero la región, por una parte, se tenía que transitar, pero por otra parte, era una región poco propicia para que otras gentes se asentaran. Era una especie de Siberia tropical, donde era un refugio ideal para los cimarrones, para los asesinos, para los rateros, para la gente que había cometido delitos en otros lados, en Veracruz, para los cimarrones de Córdoba, para los que habían cometido un fraude, incluso para las propias autoridades que no tenían freno, que se aprovechaban de los indígenas. Entonces, vamos a tener una región, por una parte, muy caótica, que se va a convertir en el refugio de todos estos indeseables, pero por otro lado vamos a tener este flujo constante de gente que va a pasar, y no se van a quedar todos, se van a quedar los que tienen necesidad de quedarse porque andan huyendo, o los que ven manera de hacer negocio o de explotar a los indígenas. Entonces, vamos a tener desde estos tiempos coloniales ese caos que después vamos a ver en los fandangos, que se dice que es un caos ordenado. Y este caos se va a reflejar, por ejemplo, en todas estas creencias que van a ir adoptando los indígenas, los negros, los mulatos, los propios españoles van a aculturarse muy rápidamente, los españoles que llegan. Y van a crear familias y van a hacer... Entonces, y después vamos a tener, por cierto, a las colonias de franceses que llegan en el siglo XIX, que vienen a colonizar, y más de la mitad mueren por las enfermedades, no soportan el clima tropical y todos los bichos y enfermedades que asolan la población. Entonces, es una necesidad transitar por aquí, pero no es nada atractivo quedarse en la región. Entonces, y por la otra parte vamos a tener justamente esa diversidad ecológica, natural, porque vamos a tener cuencas fluviales muy importantes, como es la del Tonalá-Blasillo, la del Coatzacoalcos y la del Papaloapan, que va a estar, donde van a confluir también otros ríos de largo aliento, como el San Juan, que va, el San Juan Evangelista. Los afluentes bajan de Oaxaca, el río Trinidad y La Lana. La Lana, por ejemplo, nace en el Valle de Cajonos, en Oaxaca, y pues es una ruta de comunicación con las culturas zapotecas. Por el otro, en el San Juan, todo el río Tonto va a recoger las aguas montaña arriba de Oaxaca también, y también va a ser una vía de comunicación muy importante para la parte baja de la costa veracruzana. Entonces, vamos a tener estas cuencas fluviales con una serie de pantanos, lagunas, y vamos a tener los llanos del Sotavento, que también son muy importantes, es otro nicho ecológico.
muy interesante porque vamos a tener encinales inmensos en el trópico. El encino es una especie de clima templado y frío, y aquí lo vamos a tener en un clima tórrido, porque son una especie de fósiles vivientes de tiempos de la glaciación. Entonces, en las glaciaciones fue el clima se vuelve frío, templado, y cuando los glaciares se van retirando, ya los encinos se habían adaptado, se fueron adaptando poco a poco al clima tropical, y vamos a tener esos encinales inmensos que van a ser aprovechados por los grupos indígenas de Oaxaca, porque en esos tiempos había muchos nidos de una especie de gusano que producía una seda muy valiosa. No es el gusano de seda que nos traen de Europa, pero sí son encinales que tienen nidos de seda que van a venir a colectar los indígenas oaxaqueños, sobre todo los mijes. De hecho, en algunos textiles prehispánicos, decían algunos investigadores que les llamaba la atención que parecía que tenían seda. Entonces no se explicaban cómo es que tenían seda, si la seda supuestamente nos llegó de Europa, no, es que había una seda nativa. Sin embargo, esto ha desaparecido porque en la actualidad se usan muchos agroquímicos que estos gusanos no soportan, y ya no es común ver esos encinales cuajados de nidos de gusanos de seda. Y entonces, y vamos a tener otro nicho muy importante, que son las montañas tuxtecas, donde vamos a tener, sí, un clima templado, donde van a estar los volcanes, donde vamos a tener también asociados a todos estos nichos ecológicos, pues una diversidad también de especies, algunas de las cuales se van a divinizar, como el jaguar y la serpiente, el tlacuache, en fin, el peje lagarto, que vamos a ver representados en muchas esculturas y relieves de las distintas culturas que pasaron por el Sotavento, pero que también posteriormente vamos a encontrar en la versada jarocha. Entonces, en la versada jarocha vamos a encontrar el gavilán, el pájaro carpintero, el colibrí, la serpiente, y vamos a encontrar mucho de estas creencias indígenas, los hombres rayo, los chaneques, en fin. Entonces, vamos a encontrar que los nichos ecológicos, la diversidad de la naturaleza de la región, también va a ser parte de esta cultura. La verdad es que esto no lo habíamos tomado en cuenta. El único libro que se conocía de cocina para el sur de Veracruz era el de mi querido maestro Fernando Bustamante, que había salido la cocina tuxteca, y que a algunos les parecía, en aquellos tiempos, estamos hablando hace 35 años, como que la gastronomía era cosa de señoras. Y no como si fuera un elemento cultural de segunda. Simplemente no se le tomaba en cuenta. Hasta que mi queridísimo maestro José Iturriaga llega como director general de Culturas Populares y establece un programa nacional de gastronomía tradicional. Y nos pide que investiguemos sobre la gastronomía de las regiones en que están las unidades regionales de culturas populares. Y así como que, híjole, pues ya como que tenemos que hacerlo porque nos los mandan.
Pero ya que nos metemos a las cocinas con las señoras popolucas de San Pedro Soteapan, con las señoras afromestizas de Chacalapa, con las señoras de origen zapoteco, de Acayucan o de Jaltipan, cuando vamos a los llanos de San Juan Evangelista, con las señoras zapotecas de Nuevo Izcatlán, empezamos a ver que no solamente es comida, que hay creencias, que hay técnicas, que hay pues una diversidad en torno a la cocina tradicional, y nos empezamos a cuestionar, empezamos a leer, obviamente, y bueno, pues no, en aquellos años, insisto, a los antropólogos no nos enseñaban nada de esto. Ahora ya veo que hay licenciaturas en todo esto, pero antes la cocina estaba casi ausente de registro antropológico y era parte nada más de las etnografías, no era una especialización. Había que ver los fogones, qué comían, qué cultivaban, pero ya cuando lo vemos y lo vemos como conjunto y profundizamos sobre ello, vemos que forma parte de las identidades regionales. Alimentarse es un acto natural, pero comer es un acto cultural. La comida es cultura. Desde el momento en que tenemos que cultivar el maíz, y hay todo un complejo alrededor del maíz, porque el maíz fue creado prácticamente por las sociedades mesoamericanas. No es una planta que se dé espontáneamente. Si desaparecen las sociedades humanas, desaparece el maíz. Van indisolublemente ligados, lo mismo que el frijol, lo mismo que algunas variedades de chile, de calabaza. Entonces, porque se fueron creando con el paso de los años, y eso implica técnicas, implica conocimientos, y vamos a encontrar variedades de todos estos, pero también encontramos algo muy interesante. Siempre pensamos en términos de que somos la cultura del maíz, somos hijos del maíz, que resulta que hay sociedades donde más que el maíz es la yuca, la que el principal, la base de su alimentación. Y resulta que la yuca produce en términos de peso mucho más que el maíz. Y también se puede hacer en torno a la yuca tortillas, atole, tamales y toda la riqueza que tiene el maíz, también lo tiene la yuca. Y entonces son dos complejos muy interesantes, porque aparentemente todo este complejo en torno a la yuca y los demás tubérculos tuvo que ver con las culturas prehispánicas que estaban más relacionadas con el Caribe. Pero encontramos otro elemento ahí muy interesante, el plátano, que nos llega con la conquista española y que muy tempranamente es apropiado por los grupos de africanos que llegan libres y esclavos. Y entonces muy tempranamente, muy pocos años después de la conquista, el cultivo del plátano y las distintas variedades y la manera de prepararlo se extiende por toda América, a tal grado de que algunos pensaban que el plátano era originario de América, que es originario de África. Y entonces, y también se empieza a considerar que es prácticamente un elemento fundamental para negros y mulatos. Esto vamos a encontrar en el Sotavento, que el plátano, si bien está ligado a los grupos afromestizos,
muchos grupos indígenas se apropiaron y adaptaron muchas de las recetas que vamos a encontrar en los grupos de afrodescendientes. O sea, Pajapan, por ejemplo, es un ejemplo de ello. En Pajapan vamos a encontrar muchas recetas del mogomogo y en torno al plátano que no encontramos en otros grupos indígenas. Entonces uno no puede explicarse cómo es que pueblos indígenas tienen esta riqueza si no vemos los procesos históricos. Entonces resulta que en la laguna del Ostión llegaban las milicias de Acayucan, que estaban formados por negros y mulatos, y que sobre todo los indígenas de Minzapan y después de Pajapan tenían que darles de comer a los milicianos. Entonces, esa convivencia de todos los días, pues va a hacer que compartan historias, recetas, creencias, y vamos a tener ahí una síntesis cultural muy interesante. O sea, vamos a encontrar dentro de la tradición oral pajapeña historias como, por ejemplo, de la princesa que se convierte en serpiente y que no es otra más que la leyenda de Melusina, que es una leyenda europea. Entonces vamos, y la del caballo de 7 colores y Juan el Oso, todo que por ahí se ha investigado que Juan el Oso en realidad es una historia que nos viene de la Alemania medieval. Entonces, pues vamos a encontrar que esta gastronomía es una síntesis de nuestra historia y de los grupos culturales que van pasando, se van asentando en la región. Y de ahí sacamos 2 libros, Recetario Indígena del Sur de Veracruz y uno que fue colectivo, el Recetario Sotaventino del Plátano Macho, porque consideramos que el plátano necesitaba un número especial dado la diversidad que encontramos. Y después, con el Cheikh Burela, sacamos otro libro también muy bonito, que se llama Así se come en Veracruz, también un libro colectivo, que por cierto la gente puede bajar en PDF del internet, y se lo recomiendo mucho porque nos va a dar un recorrido muy interesante por todas las regiones de Veracruz. Tienen 2 vertientes muy interesantes. Ya nuestro admirado antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán decía que atrás de los santos patronos de los pueblos están las deidades prehispánicas, que para poder evangelizarlos se buscaba un santo que coincidiera con los atributos de esas deidades. Por ejemplo, Tlaloc estaba atrás en realidad de San Isidro Labrador, o la Tonantzin estaba atrás de la Virgen de Guadalupe. Entonces así se van retomando varios de los santos patronos, porque si ya había un dios al que ese pueblo estaba dedicado, un dios prehispánico, que tenía ciertos atributos, se buscaba el santo que se le pareciera para que fuera más fácil que la población indígena lo adoptara. Pero hay otra cuestión muy interesante. También tenía que ver la adopción de estos santos con la estructura y la dinámica económica. En el caso de las poblaciones que están ligadas
a la ruta o al camino real, al principal camino real del Sotavento, tiene que ver con esta dinámica económica, porque la recolección de tributos que hacían cada año iniciaba por ahí del mes de septiembre. Se empezaban a recolectar los tributos del año y se iba recolectando en los distintos pueblos, se iban llevando hasta que por ahí de diciembre, enero, todos se tenían que concentrar en Tlacotalpan y Tlaliscoya. Pero la corona española, lo que le importaba sobre todo era el dinero. Entonces empezaron a hacer ferias para vender todo el producto recolectado o parte de él. Claro, había productos que la corona se reservaba o que les interesaba vender en España. Por ejemplo, todo el cacao y la vainilla de primera, esos se iban a la mesa de la corona, el Ixtle. Pero había otros productos, el maíz, el frijol y todo que se recolectaba y que les interesaba vender y que esos productos llegaran más bien se llegaran como dinero a la corona española. ¿Por qué? Porque todos los indígenas, todos los pueblos tenían la obligación de pagar ese tributo. Cada año, a veces se pagaba, decían ellos, por tercios, 3 veces al año, a veces se pagaba todo. Y pagaban de entre 1 y 2 pesos, que era mucho dinero en ese tiempo. Y entonces se iban recolectando muchas veces en especie. Y todos esos productos se empezaban a recolectar primero en Acayucan. Entonces en Acayucan, en el caso de la Alcaldía Mayor de Acayucan, entonces se establece un santo patrono muy acorde con esa fecha, que es San Martín, que originalmente era San Martín Caballero, es un santo caballero. Por lo tanto, los mulatos, que son milicianos, que son vaqueros, se pueden identificar con él. Pero y además la fiesta es en noviembre. Entonces, en noviembre se hace la fiesta y confluyen todos los tributos que se van a vender, se van a rematar y llegan los compradores, los vendedores, y luego enseguida, en diciembre, hay otra fiesta muy importante para San Juan Evangelista, el siguiente pueblo en el Camino Real, que es San Juan, pues justamente San Juan Evangelista. Y en el caso de los Tuxtlas vamos a tener también, se empiezan a recolectar los productos a fines de julio. Después, en el caso de San Andrés, en noviembre, y empiezan a bajar por el río San Juan hacia Tlacotalpan. Entonces y en Cosamaloapan, antes, el santo patrono era San Martín, también en noviembre. Entonces, vamos a tener se procura que la mayoría de ferias ligadas a los santos patronales sean entre octubre, noviembre, diciembre, para que lleguen a Tlacotalpan, lo que no se pueda vender el 2 de febrero, la Candelaria, y de ahí se queden en las bodegas de Tlaliscoyan, porque ya están esperando la flota que va a llevarse todos los productos que no se vendieron o los que le interesan a la corona española. Entonces, eso es muy interesante, pero además se trata también en parte de evitar la temporada de huracanes que se da justamente desde mayo a septiembre hasta el cordonazo de San Francisco. Entonces, aunque siguen las lluvias, pero ya son menores, y entonces es octubre, noviembre, diciembre, enero, y ya en febrero ya las mercaderías deben subir a Veracruz para empezar a subirlas a la flota española.
Entonces, esa es una manera en que van a obtener los pueblos a sus santos patronos. En general, en el sur se perdieron. Se nos habla, por ejemplo, de que antiguamente en el sur de Veracruz salían en los carnavales, salía la garza o la tarasca, que salían las mojigangas. En San Andrés todavía salen las mojigangas, ya no necesariamente ligadas al carnaval, pero eso mismo vamos a encontrar en Veracruz, que de hecho el carnaval era una de las principales, carnaval y Semana Santa, y los flagelantes que salían en Semana Santa, eran las atracciones principales, que pues no había mucho en el puerto. Además, no olvidemos que la Santa Inquisición velaba que no se salieran de los cánones morales y religiosos. Entonces, en Veracruz y la Santa Inquisición era de temer en el puerto. En el sur no era tanto, aunque tuvimos Inquisición en Acayucan, Chinameca, Cosamaloapan, incluso en Chacaltianguis vamos a tener inquisidores, en Santiago Tuxtla vamos a tener algunos representantes de la Inquisición, pero el carnaval indígena pues se va a ir adaptando de acuerdo a las creencias de cada cultura. Vamos a tener carnavales indígenas muy interesantes en la Huasteca, vamos a tener otros en Chiapas, pero en el sur de Veracruz se nos va a desdibujar el carnaval, sobre todo para el siglo XX. O sea, vamos a tener un carnaval muy interesante, por ejemplo, en Coacotla. En Coacotla sí tenemos un carnaval que tiene que ver un poco con el chaneque, que tiene que ver mucho con estas creencias prehispánicas, y vamos a encontrar estas luchas de los judíos con los vaqueros, que lo representan, una lucha entre la luz y la oscuridad, y además es una especie de entre carnaval y de comparsas que tienen que ver con carnaval y Semana Santa, pero que además ha pervivido a pesar de la censura de la Iglesia. La Iglesia Católica se salió, pero en el caso de la Semana Santa y estas comparsas siguen saliendo incluso en la actualidad. Entonces, pero eso se nos desdibuja mucho a la hora de tratar de analizarlo a nivel regional. Agradecemos mucho al doctor Alfredo Delgado Calderón su generosa participación en este ciclo de charlas, así como también al auditorio que nos acompañó. Les invitamos a consultar nuestra cartelera que en el Facebook del Centro Cultural Atarazanas, @Centro Cultural Atarazanas, para enterarse de todas las actividades que ofertamos al público. La oferta cultural que el IBEC propone se encuentra en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, @IBEC Oficial, y Twitter, @IBEC Oficial. Muy buenas tardes.